Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a la sesión de la tarde con el módulo de gas natural. Tenemos con nosotros al doctor Cristian Jaramillo, director general de la UME. Doctor Cristian, bienvenido. Le agradecemos mucho pues haber atendido la invitación de Enercol para acompañarnos. El doctor Cristian nos va a hablar sobre el mercado de gas y en particular la relación del mercado colombiano y el mercado internacional de gas, las perspectivas futuras de abastecimiento. El doctor Cristian es ingeniero mecánico y físico de la Universidad de los Andes con maestría y doctorado en economía de la Universidad de Michigan. Cuenta con más de 20 años de experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Fue subdirector del Departamento Administrativo de Estadística, DANE, fue director de gestión organizacional de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, experto comisionado de la Comisión de Regulación de Energía y Gas, CREG, y docente de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes. Actualmente es director general de la Unidad de Planeación Minero-Energética, UME. Don Cristian, bienvenido y mil gracias. Muchas gracias, Ismael. Muy buenas tardes a todos. La presentación que les traigo hoy es una presentación sobre, está construida alrededor del plan de abastecimiento de gas natural y el ejercicio de lo que se llama el estudio técnico del plan de abastecimiento de gas natural, que es una buena manera de presentar la perspectiva del mercado de gas porque pues, es un estudio construido sobre la lógica de garantizar el abastecimiento y la confiabilidad del servicio de gas natural. Entonces, la presentación está construida alrededor de eso y por puro motivo, digamos, de cuáles son las inversiones en el plan de abastecimiento que cubren la mayor parte de lo que pensamos que se va a hacer, pues la planta de regasificación o más generalmente la infraestructura de importación de gas natural en el Pacífico es un ítem que predomina en la presentación. Entonces, con eso voy a empezar hablando un poquito de la oferta y la demanda de gas, el balance, las obras de infraestructura del plan de abastecimiento. Vamos a pasar muy rápido por ahí. Y después pasamos a hablar de la planta de regasificación y de la convocatoria de la planta, que suele ser un tema taquillero. Yo los invito, no sé cómo es el formato, si la gente va a hacer preguntas, si las quiere hacer antes, después. Yo, digamos, estoy abierto a cualquiera que sea el formato. Entonces, empecemos con cómo se ve la oferta y la demanda. Cuando uno ve las declaraciones de producción que han estado recientemente, tanto la del 16 para acá, todas son más o menos congruentes. Las declaraciones de producción de gas indican una declinación. Parte de la declinación tiene que ver con la declinación de los campos grandes, que era algo que era esperado, que ha sido un poco más rápido de lo esperado tal vez, pero era esperado que se diera esa declinación. ¿Hay alguna controversia sobre hasta dónde las declaraciones de producción reflejan adecuadamente lo que va a ser la oferta de gas? Y la controversia tiene que ver con la metodología de las declaraciones de producción. Es una controversia válida, que es sobre todo interesante para aquellos que piensan en el negocio de explorar, explotar y comercializar gas natural, pero desde el punto de vista de alguien que tiene el mandato de abastecimiento y confiabilidad, la controversia es menos grave, porque desde el punto de vista del que tiene el mandato de abastecimiento, uno tiene que irse por los escenarios más críticos y basarse en la medida de lo posible en la información más sólida. Y efectivamente la información más sólida como está hoy son las declaraciones de producción. Entonces lo que estamos viendo ahí es una declinación de la producción nacional de gas. Cuando uno ve la proyección de la demanda, más allá de lo que ha pasado con el coronavirus y los distintos escenarios que se hacen de proyecciones asociadas al corto plazo, la que nos interesa realmente es la proyección de mediano y largo plazo. Y la proyección de la demanda es una proyección creciente. Ahora, aquí hay varias observaciones también a hacer. La primera, y tal vez es una crítica a las proyecciones como se han venido haciendo y al entendimiento que tenemos del mercado de gas en el largo plazo. Nosotros no tenemos un estimado claro de cuál es la elasticidad precio de largo plazo de la demanda de gas.
Ese es un tema contencioso cada vez que uno entra a discutir cuál es el escenario de largo plazo. Los industriales, que son los determinantes de esa elasticidad precio, le dicen a uno, si el precio sube a $2, la demanda va a caer, no sé, 10, 20%. Y bajo ese escenario, pues eso sería, en términos de esta proyección de demanda, diría que si yo voy a satisfacer esa demanda con un gas más caro, realmente esa demanda no va a ser tan alta. ¿Hasta dónde eso es cierto? En el pasado no se ha materializado así, pero la realidad es que no tenemos una manera de estimar adecuadamente la elasticidad precio de la demanda de gas en el largo plazo. Así las cosas, la proyección de la demanda normalmente refleja dos elementos centrales. Uno son las tendencias seculares, digamos, la inercia del mercado, y otro, las eventualidades de niños que, como sabemos, le pegan a la demanda, que dependen un poco de qué tanto se genera con diésel, qué tanto se genera con gas, y qué porcentaje de la generación térmica con gas se ve requerida. En todo caso, para efectos de lo que estamos hablando, es una proyección de la demanda con tendencia hacia arriba, pues. Bien. Entonces, crucemos las dos cosas. Cuando se hace el cruce de las dos cosas, y les voy a pedir que se concentren en la línea negra punteada que va cayendo, la línea negra puntada que va cayendo es cuál es la oferta de gas, y aquí precios no están incluidos. Uno puede hacer el análisis pensando en precios, pero esta es la disponibilidad de gas en la oferta, incluyendo la planta de regasificación del Atlántico, de Cartagena, de Bolívar. La negra oscura es sin esa planta, la punteada es con la planta. Ahora, las reglas con las cuales esa planta puede entregar gas al mercado normal de gas y no solo al GT, a las plantas térmicas que tienen los derechos de regasificación, pareciera que hay confusión en el mercado al respecto. Hoy en día, el hecho es que el GT pone ese gas en circulación en el mercado normal de gas cuando es necesario en el mercado secundario. De manera que en la práctica ese gas de esa planta está disponible. Así que en términos de la oferta de gas, los invito a concentrarse en la línea punteada negra, que tiene una caída en el año 2026 asociada a que ahí terminan las obligaciones de SPEC, de la planta de regasificación, pero la expectativa, por supuesto, es que esa planta habrá alguna manera en que la regulación le dé la viabilidad para seguir, porque estimamos que es necesario. Y con respecto a la demanda, hay, veamos, digamos, la línea roja, y lo que uno identifica son tres momentos interesantes. La línea roja, como está ahí, infortunadamente no pinta a los niños. Los niños le añaden alrededor de 400 gigas a esa línea, 400 gigabtu día a esa línea. Hay tres momentos interesantes. ¿Sí? Un momento interesante es enero del 24. En enero del 24, en la eventualidad de que haya un niño, que sea un niño fuerte y requiera, digamos, un porcentaje importante de las plantas a gas del país, y con la proyección de oferta que tenemos, habría ya un primer momento de desbalance. Eso se notaría en la primera mitad de enero del 24 si hay un niño y si ese niño requiere, digamos, es un niño particularmente fuerte. El siguiente momento interesante ocurre en septiembre del 24, uno podría decir más cerca hacia finales del 24, o si quiere ser, digamos, como lo piensan los eléctricos, es a comienzos del 25, en la eventualidad de que haya un niño en el 24-25, es decir, que abarque desde finales del 24 y el primer semestre del 25. En ese momento, si hay un niño, el déficit de gas sería bastante importante. Sería lo suficientemente importante que uno casi con certeza estaría generando o con el gas de una eventual planta adicional que se instale o con diésel si fuera ese el caso. Entonces, a partir del 24 en enero ya estaríamos viendo un déficit que es manejable. A partir del 25 en enero, finales del 24, si hay un niño, estaríamos viendo un déficit que ya implica cantidades importantes del mercado de gas para generación térmica, cantidades que parece poco plausible, digamos, que se retiraran del mercado normal de gas, el mercado de los industriales, para entregárselas a las térmicas. La última fecha interesante, tal vez la voy a dejar para más adelante, pero téngala en el radar, es diciembre del 2025. Bien,
Entonces, ese es el panorama que ve el plan de abastecimiento de gas natural, o para ser más exactos, el estudio técnico del plan de abastecimiento de gas natural. Y el estudio técnico con ese panorama identifica varias obras para construir. Son una serie de obras encaminadas a garantizar la reversibilidad de flujo en el sistema de transporte nacional, en particular entre Barranquilla y Cartagena, y también desde Cali subiendo hacia Bogotá, y en el tramo Ballena-Barranca. E identifica una obra asociada al déficit que acabamos de ver, y es la posibilidad de inyectar gas importado en jumbo al sistema. Y hago el énfasis de que lo que identifica es la necesidad de inyectar una cierta cantidad de gas importado. Nosotros vemos esto como la contratación, eventualmente, o no contratación, el compromiso de un servicio para el cual una obra sería necesaria, pero realmente desde la visión de la UME lo que estamos hablando es de un servicio cuya función sería en cierta medida dar abastecimiento si es necesario y en todo caso proveer confiabilidad al sistema. En la esquina inferior izquierda, donde está el barquito, es en donde la UME, digamos, ha pensado que si se diera esta planta de regasificación y el tubo que llevaría a jumbo el gas, se haría la planta en Buenaventura. Ahora, insisto, lo que la UME identifica es la necesidad de tener un gas adicional distinto al de fuente nacional. No necesariamente la manera en que ese gas se materializa ahí, aunque pues, todo el mundo parte de que es con una planta de regasificación y un gasoducto. La confiabilidad que aporta tiene que ver en parte con la existencia del gas. El abastecimiento en todo caso tiene que ver con la existencia del gas. Ya vimos el déficit que podría presentarse si hay un niño. Pero la confiabilidad también tiene que ver con algo más, y es con que es una inyección de gas desde un lugar distinto del sistema. Hay unas desventajas en confiabilidad cuando uno concentra la inyección de gas en un lado del sistema y pretende transportarlo al resto del país, sobre todo en un sistema que es eminentemente radial como el colombiano. Y aquí una de las ventajas auxiliares es el hecho de que yo estoy inyectando gas por un lugar adicional. Eso tendría, por supuesto, también ventajas en términos de costos de transporte para los que quedan cerca, pero en términos de confiabilidad, sobre todo, tengo distintos puntos de acceso al sistema. Me voy a concentrar entonces en lo que viene de la infraestructura de importación de gas del Pacífico. El estudio técnico plantea, y aquí hay una cosa para tener presente. El cuadro que tiene a mano derecha hace la relación beneficio-costo bajo distintos escenarios, porque por supuesto, pues uno lo que hace es simular escenarios, la probabilidad de ocurrencia de cada uno de ellos es incierta, entonces uno lo que hace es simular distintos escenarios y determinar cuál de ellos es el que le parece el más crítico en el sentido de tenemos que concentrarnos en garantizar confiabilidad. En cualquier caso, los resultados son similares bajo todos ellos. La utilización sí es distinta bajo los distintos escenarios. Entonces, el beneficio-costo bajo los distintos escenarios que contemplamos es muy similar, pero cuánto de ese beneficio se materializa por la vía del abastecimiento y cuánto de ese beneficio se materializa por la vía de la confiabilidad, del servicio de confiabilidad, sí varía según el escenario. Escenarios que requieren más gas, pues el beneficio se materializa mayormente por abastecimiento, y escenarios que no van a requerir tanta utilización de la planta, se materializa el beneficio por confiabilidad, por el stand-by y la disponibilidad de la planta. El cálculo del beneficio es principalmente el costo de la demanda que habría que racionar bajo distintas contingencias. En el caso de un déficit como el que estábamos viendo, pues esa es la demanda no abastecida de manera permanente por ausencia de la fuente de gas. En todos los casos se contempla la posibilidad de sustituir. Es un poco difícil saber exactamente hasta dónde uno puede sustituir qué cantidades de gas, cuáles industriales serían capaces de pasarse a otros combustibles, pero hacemos un estimado de cuáles serían los distintos costos asociados a pasarse a otros combustibles. Notoriamente, pasarse a carbón siempre es muy barato, pero las desventajas del carbón vienen de otro lado, vienen del tema de contaminación
y la logística del carbón es complicada. Pero de nuevo, uno no sabe realmente quiénes podrían sustituir por uno u otro combustible alterno. En el estudio técnico se hace una repartición de esos beneficios. Entonces, tenemos dos tipos de beneficios que se identifican, los que están asociados al abastecimiento y los que están asociados a la confiabilidad. Las dos gráficas superiores se refieren al beneficio por abastecimiento y las de abajo se refieren al beneficio por confiabilidad. Se entiende que hay beneficio por abastecimiento en la medida en que la planta se despacha. Se entiende que hay beneficio por confiabilidad en la medida que lo que hay es una capacidad disponible para atender eventos que pudieran suceder. La distribución de los dos beneficios por regiones es muy distinta. Aquí están viendo el cálculo para la planta y para el gasoducto por aparte, bajo el supuesto de que una parte del gas eventualmente se quedaría en la zona de Buenaventura. Entonces el gasoducto no beneficia a los que están ahí mismo en Buenaventura, pero la diferencia entre planta y gasoducto es relativamente pequeña. Es más interesante la diferencia entre abastecimiento y confiabilidad. Entonces, esto lo que hace es repartir por regiones cuánto es el beneficio por abastecimiento y cuál es el beneficio por confiabilidad. ¿Para qué es útil esto? Le sirve a la Comisión de Regulación para, con base en esa repartición por regiones, decidir a quién le cobra eventualmente la remuneración de la planta. Como van a ver más adelante, la planta se remunera con un ingreso regulado, es decir, el inversionista en principio no tiene ninguna incertidumbre sobre cuánto le van a pagar, pero lo que sí hay hoy en día que decidir, y la comisión es la encargada de hacerlo, es a quién le va a cobrar eso que hay que pagar. Entonces ya tienen el monto total de beneficio, ya se tiene ese beneficio, cuánto es de abastecimiento, cuánto es de confiabilidad, ya se tiene la repartición por regiones de esos beneficios de abastecimiento y confiabilidad que la Comisión de Regulación utilizará como insumo para determinar eso cómo se tarifa. El único factor que queda es que esa repartición entre abastecimiento versus confiabilidad es el resultado de las proyecciones de utilización que tenemos. Y por supuesto, digamos en los primeros años, como hasta el 28-30, esas proyecciones de utilización son relativamente creíbles y uno espera que coincidan con lo que va a suceder. A partir del 28-30 podrían suceder cosas como que se materialicen los yacimientos no convencionales, o podrían suceder cosas como que el offshore se materialice, o que haya más descubrimientos onshore tradicionales en el país, y en ese caso la utilización de la planta, y no solo la de esta, la de Cartagena también, y en general la demanda de las distintas fuentes se recalcularía. Entonces, a partir de ese momento, la incertidumbre sobre la utilización es mayor. ¿A qué va eso? A que en el análisis que la comisión hará, tendrá presente que la repartición de beneficios por abastecimiento y confiabilidad, pues eventualmente hay que recalibrarla a medida que se vaya sabiendo cuáles son las nuevas fuentes que hay en el país. Bueno, esto está en el estudio técnico de la planta, del plan de abastecimiento. Es una parte importante en la medida en que esta es la obra más grande planteada en el plan de abastecimiento y es lo que le pasa a la pelota, digamos, a la comisión para que haga su decisión tarifaria, que coincide, por cierto, por casualidad en el tiempo, con la decisión tarifaria íntimamente relacionada de la metodología de transporte de gas. Bueno, ¿qué es la obra de infraestructura de importación de gas del Pacífico? Y aquí vale la pena tener presente cuál es el alcance de lo que la UME hace. Cuando la UME dice, creemos que es esto, la UME lo que quiere contratar, o contratar no, lo que quiere comprometer es un servicio. Pero por supuesto, para hacerse una idea del costo de eso, pues se imagina cómo haría la obra la UME si la UME la fuera a hacer. Entonces, con base en eso, es que está estructurada la convocatoria. El objeto es seleccionar un inversionista para la prestación del servicio de regasificación, transporte de gas natural y, importante, esto no existió en la planta del Cartagena, pero aquí sí se está contemplando un almacenamiento. Es decir, hay un inventario que se debe mantener. Tuvimos en años pasados situaciones en las cuales se pretendió utilizar la regasificadora de Cartagena y se encontró con que no tenían inventario de combustible de LNG y entonces evidentemente eso fue un momento estrecho. Aquí se está proponiendo que el inversionista debe mantener un inventario. Una de las cosas que tendrá que determinar la Comisión de Regulación es cómo se administra ese inventario
que no es un inventario comercial, sino un inventario que será puesto a disposición del público dependiendo de si hay necesidades por racionamientos o lo que sea. Esas reglas las tendrá que determinar la comisión. El estimado de inversiones es de alrededor de 700 millones por las dos obras. Las dos obras se conciben como un conjunto que debe venir al tiempo. Hay una regla, digamos, que siempre es objeto de debate, y es que se permite que hasta el 42% de la remuneración propuesta sea en dólares americanos. Esa indexación a dólares, pues no es que la remuneración sea en dólares, está indexada a dólares americanos. Eso siempre es una discusión de hasta dónde sigue siendo necesario. Suele ser una cosa que le facilita el match de financiación al inversionista, pero por otro lado le traslada un riesgo cambiario al servicio público colombiano. En transporte de gas eso ha sido común. En otros servicios públicos nos hemos ido destetando de esta necesidad. Aquí, pues, siendo una cosa relativamente innovadora, es la primera convocatoria de este estilo y de este tamaño en gas, no nos sentíamos con afán de hacer experimentos. El tiempo de remuneración propuesto, aquí hay una discusión interesante. Yo les había dicho que hicieran un asterisco y que la tercera fecha interesante a tener presente era diciembre del 2025. Los estudios que tenemos de cuánto podría durar hacer esa obra, a menos que se presenten imprevistos grandes, es de alrededor de 5 años, poco menos. Y eso da aproximadamente en diciembre del 25. Como les dije, detectamos un déficit importante a partir de enero del 25 y un déficit manejable desde enero del 24. Entonces, una de las preguntas que nos vamos a tener que hacer es cómo estructuramos esto de forma que se maximice la probabilidad de llegar más temprano en el tiempo, pero que no se ponga un tiempo de ejecución que sea irracional, que no sea viable, digamos, para un inversionista y que en un momento dado impida que se presenten inversionistas a proponer. Ese balance se está discutiendo con el ministerio. Cómo se implementa tiene que ver con incentivos económicos. Tenemos experiencia haciendo eso en el cargo por confiabilidad. La última subasta del cargo por confiabilidad implementó unas cosas de ese estilo con incentivos para entrada temprana, pero estamos discutiendo cuál es la fecha objetivo, que puede ser a finales del 24, comienzos del 25, finales del 25, y hay que poner los incentivos adecuados para que se logre una entrada temprana en la medida de lo posible, sin que signifique un sobrecosto no admisible para la demanda. Asociado a eso, hay una discusión sobre el tiempo de remuneración con el cual se va a pagar. Y aquí entran unas consideraciones distintas. La reglamentación de la CREC permite que se utilicen tiempos de remuneración hasta de 20 años. Pero como les comentaba, hay una serie de incertidumbres asociadas a la oferta de gas en este país. A comienzos de la década del 30 de este siglo, o sea, del 2020, digamos del 2028 y al 2032, vamos a tener una información o se van a materializar unas ofertas de gas, esperamos nosotros, que en este momento no sabemos cuáles son. Tal vez nos vamos a enterar de eso con certeza por allá en el 26, tal vez. Pero la materialización sería entre el 28 y el 32. Es decir, en ese momento del tiempo vamos a enterarnos de si tenemos gas de otras fuentes. Y en ese momento del tiempo va a surgir una pregunta y es, oiga, yo me casé con esta planta, ¿este matrimonio me gusta o no me gusta? ¿Quisiera salir temprano o no? Entonces, en parte, esto del tiempo de remuneración tiene que ver con por cuánto tiempo me quiero casar en el compromiso con la planta, dado que hay unas incertidumbres que solo se resuelven más adelante en el tiempo. Yo me podría casar por 20 años, pero de pronto descubro en 2030 que me hubiera gustado casarme por menos tiempo. O podría casarme por 10 y voy y descubro en el 2030 que me hubiera gustado casarme por más tiempo. Entonces hay una discusión alrededor de cuál es el periodo de remuneración de la planta, que está amarrada también a cuál es el periodo de construcción y que está amarrada a cuál es digamos, los horizontes de financiación que los bancos típicamente están dispuestos a apalancar para una obra de estas. Los servicios, pues aquí hay una lista, esto es ya más, digamos, de descripción técnica. Tienen que prestar descarga y recibo de gas, tienen que almacenar 170.000 metros cúbicos de gas, ese es el mismo tamaño que hay en la planta en Cartagena. Tienen que ser capaces de regasificar 400 gigabtu día. Tienen que poder cargar cisternas de GNL,
pero son concebidos como servicios. En cuanto al gasoducto, pues tiene que ser capaz de transportar eso y entregarlo en condiciones de ruta. ¿Cómo se va a salir a buscar el inversionista? Tenemos una convocatoria que esperamos esté abriéndose en la primera mitad de octubre. La fecha que estaba esperada es septiembre, pero hay unos comentarios que requieren un poco más de trabajo, entonces esperamos estarlo abriendo en octubre y vamos a dar 6 meses para la convocatoria. La convocatoria invita a un inversionista que diseñe, construya, opere y mantenga la infraestructura. Le da un ingreso fijo, es decir, el inversionista no tiene incertidumbre de ingreso. Y lo que vamos a, en este momento, como está planteado, el criterio de selección es al que me proponga el menor ingreso anual esperado. Más ampliamente, el criterio es el que me ofrezca el menor valor presente, el menor valor costo neto, digamos. El valor presente neto del costo de lo que haya que cobrarle a la demanda. No es un contrato, eso es normal en la regulación colombiana, no es común en el resto del mundo, pero es una característica de la regulación colombiana. Y hay una serie de garantías que tienen que presentarse asociadas a que uno esté tranquilo de que la participación es en serio y la obra se va a hacer. Hasta aquí, esto se parece mucho, es similar en espíritu a las convocatorias que hace la UME para transmisión de energía eléctrica. Tienen como el mismo espíritu. ¿Qué es distinto? En el último cuadrito que ven ahí, aquí no existe XM. En el sistema eléctrico, el recaudador y girador de los dineros para pagar ese XM, aquí el recaudo se va a hacer a través de los transportadores de gas, entonces es un sistema descentralizado y va a haber probablemente necesidad de establecer una serie de garantías asociadas a que esos pagos se den efectivamente y la plata no se quede en el camino. Eso es una dificultad adicional, pero es una dificultad que se resuelve con algo de carpintería, digamos, financiera y de mecanismo de pagos. Estas son como los horizontes de tiempo que estamos contemplando. No, de nuevo, esto es lo que pasaría si la UME lo fuera a construir. No quiere decir que se vaya a hacer así. Esto es una decisión del inversionista, cómo lo hace, pero este fue el dibujo que teníamos en la cabeza cuando estábamos haciendo estos análisis. Y una de las cosas que salta es que la planta de regasificación es una obra con menos incertidumbres y más fácil de hacer que el gasoducto. Bajo distintos escenarios, las entradas estarían, si fuera una planta onshore, en el 25-26, si fuera esto es basado, recuerden, en los estudios que tenemos de los tiempos de construcción, no en el balance y la necesidad del sistema. Estamos hablando entre el 24 y el 26. Por supuesto, necesitamos que entre idealmente a comienzos del 24, levemente menos ideal a comienzos del 25, finales del 25 sería posiblemente ya una cosa que nos dejaría descubiertos en el evento de un niño en el año durante la primera mitad del 25. Entonces hay que poner unos incentivos claros a que la entrada sea en el 24. Esto es como más o menos como nos imaginamos el avance del proceso. La convocatoria esperamos abrirla en octubre. Esperamos de ahí hasta febrero o marzo seleccionar el auditor. En abril estar adjudicando la convocatoria. Y de ahí en adelante, en unos 15, 20 días, deberíamos estar formalizando el inicio del acuerdo regulatorio. La ejecución, como les digo, nuestros estimados son que un tiempo razonable y cómodo son 5 años, que es posible hacerlo más corto, que para eso, sin embargo, habría que poner unos incentivos económicos en esa dirección. Todos los escenarios que nosotros evaluamos sugieren que es necesaria la inyección de gas por el sur del país. Por el desbalance que vemos, es decir, por el desabastecimiento que habría en la eventualidad de un niño desde el 24 y de manera constante, más o menos desde el 25 hasta el 28, con las proyecciones de oferta que tenemos, por la conveniencia de tener una inyección desde un lugar distinto del sistema por confiabilidad, por la disminución de costos de transporte que implicaría ello en la medida en que uno pueda llevar al suroccidente del país el gas más barato. Todos los análisis sugieren, bajo los distintos escenarios, que esa es, digamos, la
la política a seguir. Hay otros planes que uno podría llamar planes B que se consideró, digamos, la posibilidad de inyectar más gas en Riohacha, de inyectar más gas en Cartagena, en la planta que ya existe, y por supuesto se consideraron los distintos escenarios inciertos de cuál sería el yield de yacimientos no convencionales o de más yacimientos convencionales que pudieran se pudieran explotar, o un eventual offshore. Pero todos esos caben dentro del mundo de escenarios inciertos y, sobre todo, lo más interesante, sometidos a incertidumbres que no son el tipo de incertidumbres que un planeador puede manejar. Digamos, algunas incertidumbres son asociadas a proyecciones de precios. Uno sabe manejar proyecciones de precios en el análisis, pero hay otras incertidumbres asociadas a decisiones jurídicas y decisiones de las cortes, que pues no hay manera de hacer un balance de, bueno, esa incertidumbre, ¿qué probabilidad le asigno? Como están las cosas, estamos decidiendo si la fecha de puesta en operación objetivo es finales del 24 o finales del 25, con un incentivo a la entrada temprana, y eso es parte de la discusión práctica que se está dando en este momento. Esto es, digamos, la historia que les quería contar. Excelente presentación, creo que nos da una visión muy, muy clara y muy detallada, pues, de no solamente en general del abastecimiento, sino de este proyecto de abastecimiento por el Pacífico.